Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Mario Mesa Mesa y en este tema de medicina sobre la mesa vamos a hablar sobre maduración eritroide o eritropoyesis. Y vamos a definir qué es la eritropoyesis. La eritropoyesis es todo este proceso en el cual una célula tronco, una célula madre hematopoyética, que es una célula pluripotencial, va a diferenciarse y va a tener todos estos procesos para dar origen a un eritrocito. Bueno, no solamente uno, pero da origen al eritrocito. Eritropoyesis entonces es el proceso por el cual se forman los eritrocitos. Como te decía, desde que se inicia este proceso de diferenciación y maduración, participa en su inicio pues la célula madre pluripotente. Esta célula madre pluripotente va a dar origen a células progenitoras, a células precursoras y a los eritrocitos como tal. El conjunto de todas estas células se le va a conocer como eritrón o eritrona, según otros autores. Pero en sí, lo que hay que saber es que inicia desde una célula madre pluripotente, participan células progenitoras, después células precursoras y al final tenemos eritrocitos. Y observa esta parte que dice EPO. El principal factor para la diferenciación hacia eritrocitos es la eritropoyetina. Y bien, mira, en diferentes libros vas a obtener pues diversos nombres, pero tiene que ver con la nomenclatura de los precursores eritroides. Hay tres nomenclaturas. Una de ellas es la normoblástica, otra es la rubriblástica y otra es la eritroblástica. Por ejemplo, ahí dice el pronormoblasto es el mismo o es lo mismo que un rubriblasto y que un proeritroblasto. Entonces, algunos libros les gustan jugar con nosotros porque nos dicen en primera, combinan la nomenclatura, ¿no? Pueden decir, bueno, el pronormoblasto comienza un proceso de mitosis y ahora pasa a un prorrubricito. Y dices, bueno, ¿qué le pasó? No, solamente es la nomenclatura y te los dejo aquí para que los puedas observar. Lo que no cambia son los reticulocitos y los eritrocitos, ¿no? De ahí, pues, eritroblástico y normoblástico, en el caso del ortocromático, pues tienen una similitud hasta cierto punto. Para poder identificar a las células, se utiliza una tinción que se llama Romanovsky modificada, o también se le llama Wright-Hiemsa. Los criterios de evaluación para esta tinción son los siguientes: el núcleo y el citoplasma. Se va a describir el núcleo, el patrón de la cromatina, la textura, densidad, homogeneidad, el tamaño, la relación que tiene este núcleo con el citoplasma, la ubicación, la forma, el color, si es mononuclear, si está segmentado, si está lobulado. Y en el caso del citoplasma hablamos de basofilia, que refleja la cantidad de RNA. Y aquí quiero hacer una pausa que es muy de histo. Tú sabes que esto me gusta mucho. Basofilia, a ver, los colorantes básicos, en cualquier técnica histológica, en cualquier proceso de tinción, van a teñir estructuras celulares ácidas. Y de manera contraria, los colorantes ácidos van a teñir a los componentes celulares básicos. ¿Ok? En este caso, en la tinción de Romanovsky modificada, se utiliza el azul de metileno como colorante básico, pues es azul como su nombre lo dice. Y va a teñir lo ácido. Lo ácido generalmente es ADN y ribosomas. Entonces, lo que se va a teñir de azul va a ser el núcleo y el citoplasma cuando hay mucha actividad ribosomal. Obviamente también los nucleolos, porque ahí está el material genético de los ribosomas. La eosina es el colorante ácido, que va a teñir lo básico. En esta tinción, la proteína más importante que es básica es la hemoglobina. Y observa lo siguiente, mira, cuando tenemos al eritrocito, mmm, la tinción que predomina más es el de la eosina, que nos habla de que hay mayor cantidad de hemoglobina. Entonces, quédate con eso. Hablamos entonces de basofilia, cuando qué, bueno, cuando las sustancias ácidas, como el RNA,
que está unido a los ribosomas, que tiene esa relación, bueno, son los que se están demostrando. Hay mucha cantidad de ribosomas, hay mucha cantidad de RNA, el RNA mensajero que se está traduciendo, y son las estructuras que adoptan ese color, en color azul. ¿Por qué? Porque es el azul de metileno que es básico. Por eso decimos entonces que las estructuras ácidas son basófilas y las estructuras básicas son acidófilas. ¿Ok? Ahora, de una célula madre pluripotencial surgen tres progenitores, que es la célula formadora de colonias GenMeg, que da origen a granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. En este caso nos vamos a ubicar solamente en el proceso de diferenciación de los eritrocitos. De ahí, el primer precursor primitivo, el primer progenitor primitivo es la unidad eritroide de estallido, es esta. El segundo progenitor primitivo es la unidad formadora de colonias, unidad eritroide formadora de colonias. Entonces tenemos a la célula madre, esta es una célula madre, GenMeg, la unidad eritroide de estallido y la unidad formadora de colonias eritroides o unidad eritroide. Entonces, tenemos tres células progenitoras. La célula madre es la célula GenMeg, que ¿de dónde vino? Pues de una célula madre pluripotencial que es la célula tallo. De ahí se van a diferenciar ahora en precursores. Y los precursores son el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromático, el reticulocito y el eritrocito. Entonces, el estudio comienza desde el proeritroblasto como un precursor. ¿Por qué? Porque es el que podemos, en una tinción, en un microscopio, a la microscopía óptica, lo podemos diferenciar por las estructuras morfológicas. En el caso de las anteriores, que son las progenitoras, ¿no? Te repito, son tres progenitoras. ¿Ok? Entonces, la unidad formadora en estallido es, como su nombre lo dice, forma colonias en forma de estallido en un cultivo celular. Y esa es la primera célula reconocida que va a dar origen a toda esta estirpe de los eritrocitos. La célula que es la GenMeg, que es la stem cell, la célula madre, es capaz de diferenciarse, como te decía, a granulocitos, eritrocitos, macrófagos, que son monocitos, ya cuando se asientan en tejido conjuntivo de cierto tejido son macrófagos, y los megacariocitos. Entonces, los factores que participan son la trombopodietina, la interleucina 3, este factor estimulante de colonias, granulocito, monocito, el ligando KIT, y principalmente para este proceso es la eritropoyetina. La segunda parte de los progenitores primitivos son la unidad eritroide formadora de colonias. Entonces, primero tenemos la GenMeg, la de estallido, la unidad eritroide, que es muy sensible a la actividad de la eritropoyetina, pero te digo, son los progenitores más primitivos. Y hay algo que se llama isla eritroblástica, es la casa del eritroblasto, ¿no? Es la unidad anatómica de la eritropoiesis que consiste en uno o varios macrófagos que están rodeados de células eritroides en maduración. La adhesión intercelular entre los macrófagos y los eritrocitos, bueno, tiene que ver, podemos decirle que los macrófagos son como unas nodrizas. Entonces, están ahí ayudando a los eritrocitos a educarlos previos a que salgan a la circulación. Cuando pierden el núcleo los eritrocitos, bueno, en el eritrocito ortocromático, los macrófagos son los encargados, bueno, de fagocitar el núcleo. Y te presento de manera esquemática la isla, ¿no? La isla que es la isla eritroblástica. Y ahora sí, te decía yo, hay tres precursores.
Iniciamos desde célula madre pluripotencial, célula de GenMeg, unidad de estallido y unidad de eritroide. ¿Ok? Y a partir de estos ya no se van a llamar progenitores, se van a llamar precursores. Y los precursores son, en primera instancia, el primero es el pronormoblasto. ¿De dónde viene el pronormoblasto? Bueno, de la unidad eritroide formadora de colonias. ¿De dónde viene la unidad eritroide? Bueno, pues de la unidad de estallido. ¿Y de dónde viene la de estallido? Pues de la GenMeg. ¿Y de dónde viene la GenMeg? Bueno, de la célula tronco hematopoyética. Te digo, otra vez, estos son los más primitivos, que son progenitores. A partir del proeritroblasto son los precursores. ¿Y por qué se estudian desde aquí? Bueno, porque aquí hay cualidades morfológicas observadas en la microscopía óptica que se pueden diferenciar. Los anteriores no, los primitivos no, esos no. Entonces iniciamos con el pronormoblasto, también llamado rubriblasto o proeritroblasto. Para nosotros, como vamos a utilizar la nomenclatura de los blastos, la normoblástica, vamos a hablar la eritroblástica, vamos a hablar del proeritroblasto. Entonces, esta es la célula que sigue a la unidad formadora de colonias eritroide y te decía yo, es la primera reconocible como perteneciente a la célula eritroide, pero de manera morfológica. Tiene un diámetro de 12 a 20 micrómetros. Esto no le hagas caso, después vamos a hablar de eritropoyetina. Se distingue del mieloblasto. ¿Y por qué hablamos del mieloblasto? Bueno, para una diferenciación que tiene que ver con la línea mieloide, pues también existen los blastos. Y este es un proeritroblasto. Se distingue, te decía, del mieloblasto porque su citoplasma es muy azul y aparte el núcleo es redondito, muy regular. Entonces, el núcleo es redondo u ovalado. Aquí lo estamos viendo. De tu lado derecho tenemos un esquema. Dudo un poco de este esquema porque me hubiese gustado que el núcleo fuera un poco mayor, no rojo, sino tendría que ser más azul. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos a todo el material genético que es ácido. Y lo ácido se tiñe con lo básico. El colorante básico que estamos utilizando es metacromático, que es azul de metileno. Ocupa cerca del 80% del volumen celular. Tiene una red de cromatina uniforme que está reticulada. Y te decía yo, se tiñe de color púrpura rojizo. Y dices, bueno, utilizáramos azul de metileno. Bueno, ahí vemos la cualidad de la metacromacia. Tiene nucleolos más oscuros y bien definidos. En el esquema, observa, aquí sí se pueden distinguir los nucleolos. Recuerda que los nucleolos poseen material genético propio para los ribosomas. Y la característica más importante es núcleo redondo y es el primer precursor. En el citoplasma, aquí se distribuyen los polirribosomas porque hay muchos ribosomas porque está iniciando la síntesis de hemoglobina. Pero no se tiñe de color naranjita, rosita, característica de la eosina, que es un colorante ácido, porque la cantidad de hemoglobina en relación a la cantidad de polirribosomas pues se ve excedida, por lo tanto no es capaz de poder exhibir esa coloración rosita o coloración naranja. Por lo tanto, el proeritroblasto tiene un aspecto basófilo, es decir, azul. Todo se ve azul, todo se ve azul. Un azul intenso, pero sí se puede lograr distinguir entre la coloración del núcleo, porque exhibe esa metacromacia, con la coloración del citoplasma. Todo es basófilo. Sufre mitosis el proeritroblasto para dar origen a dos eritroblastos hijos que son los eritroblastos basófilos. ¿Ok? Entonces ya vimos. Célula tronco hematopoyética, la GenMeg, la de estallido y la de unidades eritroides, primitivas, precursoras proeritroblasto, característica núcleo muy grande del 80%, tanto núcleo como citoplasma son basófilos, exhiben una coloración azul, el azul de metileno es básico, tiñe a las sustancias ácidas, entonces hablamos de basofilia, tanto de citoplasma como de núcleo, y el núcleo es redondito. Comienza su proceso de diferenciación y maduración y ahora nos va a dar origen al eritroblasto basófilo, también llamado
normoblasto basófilo, prorubricito o normoblasto inicial. Y se asemeja al anterior, pero el diámetro es menor. ¿Te acuerdas? El anterior tenía un diámetro como de 20. Aquí lo vamos a tener. Aquí dice, de 12 a 20, ¿no? En este caso, pues ya disminuyó. Va de 10 a 16. El núcleo es grande. En el anterior, ¿te acuerdas que ocupaba cerca del 80%? Aquí ya disminuye. Aunque, mira, la célula ya es más pequeña y aún así el núcleo es más pequeño, ¿no? 3/4 partes del área celular, hablamos de un 75%. La cromatina comienza a condensarse. Todo el proceso de maduración del eritrocito tiene que ver con que el núcleo comienza a condensar toda la cromatina para hacerla muy, muy pequeña. Y forma grumos. Es más gruesa y se caracteriza porque da un aspecto de rueda de reloj y ahorita lo vamos a ver. Observa, esta es una rueda de reloj, es un engrane. Y los histólogos mencionan, jeje, antes de describirse una buena fumada, pero observa que los histólogos mencionan que esta característica es lo que les permite identificar entre un proeritroblasto de un eritroblasto basófilo. Esta característica en el núcleo de rueda de reloj es lo que les permite decir, ok, ya no es un proeritroblasto. El citoplasma es un color azul más intenso, es decir, está atrapando más azul de metileno, está siendo más basófilo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se debe a la cantidad de polirribosomas. Hay más actividad de los polirribosomas, hay muchos ribosomas, hay mucho RNA mensajero que tiene que ver con la síntesis de proteínas de hemoglobina principalmente, pero que aquí igual. La hemoglobina, aunque se está sintetizando, no es capaz de poder, aunque atrapa, por ejemplo, eosina, no es suficiente para que nosotros podamos verla de color naranjita o rosa. ¿Ok? Presenta también algo que es un halo perinuclear, claro, alrededor del núcleo. Entonces, obsérvalo. Tenemos núcleo más pequeño, el precursor, este blasto, es más pequeño, el núcleo es 75% y tiene esas condensaciones de cromatina que lo hacen parecer a una rueda de reloj. Y tiene un halo perinuclear claro. A diferencia del anterior, este citoplasma es más azul y aquí ya no se suelen ver nucleolos. No se suelen, pero pueden verse. No se suelen, digo, ¿en qué momento agarras a la célula? Si está dormida y todavía no despida el nucleolo, pues obviamente que lo vas a encontrar, ¿no? Pero el normoblasto, las características más importantes son las siguientes. Rueda de reloj en donde en el núcleo tiene un halo perinuclear y ya no presenta nucleolos, pero esto último no es ley. Va a madurar y va a convertirse en 2 eritroblastos policromatófilos. Entonces, otra vez, célula tallo o célula madre, célula GenMeg, estas son células madres. Vamos con los primitivos, que son 3, la GenMeg, la de estallido, vamos con la unidad eritroide de colonias y a partir de eso vamos con los precursores. En primero tenemos al proeritroblasto, en el segundo tenemos al eritroblasto basófilo. ¿Por qué? Pues porque es más basófilo, tiene esa basofilia característica, es más azul que el anterior. En sí, va teniendo sentido, entonces tenemos al proeritroblasto, eritroblasto basófilo, y ahora vamos con un eritroblasto policromatófilo. ¿Y qué te imaginas? Bueno, poli, mucho. Cromas, color. Filus, que le gusta, ¿no? Tiene afinidad por eso. Entonces, lo que observamos es, otra vez, un diámetro mucho menor y el citoplasma tiene una tinción policromatófila. Es decir, que ya se comienza a ver ese reflejo de la eosina que nos habla de un colorante ácido, ¿no? Habla de acidofilia, también lo básico. Es una coloración purpúrea que sigue madurando y te decía yo, se torna más acidófilo gracias a la síntesis de hemoglobina. Perdón, mi hermano fue al baño y se escuchó. El núcleo ocupa menos de la mitad del área y va disminuyendo a medida que envejece, ¿no? Entonces, en el citoplasma ya comenzamos a ver, aparte de basofilia, que es azul por el azul de metileno,
la eosinofilia porque la cantidad de hemoglobina ya está comenzando a ser suficiente para captar eosina y decir, aquí estoy. Ya no se observan nucleolos, aquí sí, ya no debe haber nucleolos, y se describe este eritroblasto policromatófilo como gris. ¿Por qué? Ya no es azul, ya no es rosa. Ahora la combinación de esa acidofilia como basofilia le da una coloración gris. El núcleo más pequeño ya no hay nucleolos y observa aquí. Se ven también grumosidades, puede decir, no, pues yo veo también una rueda de carreta, sí, pero el citoplasma ya no es basófilo, ¿sí? Ya presenta esta tinción más gris que nos habla de acidofilia y basofilia. Características centrales entonces, es de color gris oscuro, citoplasma, núcleo menor del 50%. Y ya. Entonces, tenemos proeritroblasto, eritroblasto basófilo porque es más azul, policromatófilo porque es gris, y seguimos. El siguiente es el normoblasto tardío, metarubricito, eritroblasto ortocromático. Luego de la división mitótica, la concentración, te decía, de hemoglobina aumenta. Y es el momento ahora de que la hemoglobina se llene de gloria. Y la hemoglobina entonces es más cantidad y sí, le da un aspecto menos basófilo, menos azul y más acidófilo, o sea, más naranja. El citoplasma, por lo tanto, lo describimos como un citoplasma acidófilo, pero puede exhibir colores policromatófilos, es decir, puede exhibir algún color medio azulado por ahí, grisáceo, que nos habla de que, bueno, proviene de dónde, pues del eritroblasto policromatófilo. Orto tiene que ver con una raíz griega, es un prefijo de origen griego. Orto tiene que ver con correcto, con lineal, con centrado, con bien. Entonces, si decimos, bueno, así una traducción muy chusca, para nosotros sería como la coloración correcta. Antes venía todo policromatófilo porque, bueno, eosina, azul de metileno, pero ahora, bueno, ya se van centrando, ya vamos más correcto. Y hablamos entonces de un eritroblasto que es ortocromático. El núcleo es pignótico, ocupa un cuarto del área celular, pero aquí es donde el eritrocito pierde el núcleo. Pregunta, eso te lo van a preguntar. ¿En qué etapa de diferenciación del eritrocito se pierde el núcleo? Normalmente, cuando las condiciones fisiológicas piden que haya mayor síntesis, mayor cantidad de eritroblastos hacia sangre, podemos observar pues a precursores eritroides en sangre periférica con núcleo. Y esto nos habla de que, bueno, el cuerpo está a un estrés en el cual se están liberando precursores eritroides. En el caso, por ejemplo, de los pacientes pediátricos, los recién nacidos, como habíamos visto en hematopoiesis, tenemos un proceso de hematopoiesis a nivel hepático y a nivel esplénico. Podemos encontrar células con núcleo de los precursores eritroides en sangre periférica, sí. Y no necesariamente nos hablan de patología, sino que hay una hematopoiesis extramedular. Ahora, vamos con el reticulocito, ¿no? Entonces ya vimos. Célula madre pluripotencial, célula GenMeg, unidad de estallido, unidad eritroide. Progenitores. Célula madre y la GenMeg son células madre. La stem cell, la célula tallo y la célula madre son células madre. Las células más primitivas, que es la de estallido y la unidad eritroide, y después vienen las precursoras. Las precursoras son proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, y ahora vamos con el siguiente, que es el reticulocito. Entonces, el reticulocito es un eritrocito joven. A ver, en nuestra sangre periférica no tenemos reticulocitos, no existen. ¿Y por qué los llaman? Bueno, porque mira,
Para que nosotros podamos decir, la médula ósea está respondiendo bien, podemos hacer un observado de sangre periférica que nos diga que hay eritrocitos nuevos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, haciendo un proceso en el cual vamos a utilizar una tinción que se llama azul de cresilo brillante. Ese azul de cresilo brillante lo que va a hacer es que, a ver, se expuso el núcleo en el ortocromático. Sin embargo, eso no quiere decir que la capacidad de síntesis de proteínas se detuvo, sino que todavía dejaron ahí trabajando a los ribosomas junto con el ARN mensajero y con los otros organelos. ¿Para qué? Para que sigan trabajando y comiencen a ensamblar el citoesqueleto que le va a dar esa forma bicóncava. Pero también, bueno, todas esas proteínas, ¿no? Lo que decimos entonces es, un eritrocito viejo ya no va a exhibir todas esas cualidades, pero un eritrocito joven sí, un eritrocito nuevo. Por lo tanto, si nosotros hacemos que se demuestre que esa maquinaria sigue ahí, decimos, ese es un eritrocito nuevo. Por lo tanto, utilizamos la tinción de azul de cresilo brillante. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a ser precipitados de todas estas estructuras, como lo dice aquí. El contenido de reticulocitos normalmente no excede el 1.5%. Perdón, ya, perdón. Pero, como te decía, el reticulocito se libera a sangre periférica, bueno, pues no es reticulocito, es un eritrocito joven, pero le vamos a hablar, le vamos a decir reticulocito. Y 24 a 48 horas después, los ribosomas van a degradarse gracias a la pirimidina 5-nucleotidas y ya se forma un eritrocito. Entonces, ¿qué es un reticulocito? Es un eritrocito joven, un eritrocito que no tiene más de 2 días que salió a sangre periférica. Es un eritrocito bebé. Entonces, si nosotros observamos a un precursor que tiene núcleo, en sangre periférica le vamos a llamar eritroblasto. Cuando no lo tiene y exhibe estas precipitaciones que tiene que ver con la maquinaria, los ribosomas, etc., se le va a llamar reticulocito, ¿no? Entonces, cosas clave. Lo tenemos con azul de cresilo brillante, normal no mayor al 1.5% y no tiene núcleo. Observa en este esquema. No hay núcleo, el citoplasma con bordes irregulares. ¿Por qué? Porque se siguen ensamblando las proteínas del citoesqueleto. Hay mitocondrias, hay fragmentos del aparato de Golgi y hay ribosomas. Y utilizamos la tinción de azul de cresilo brillante y observa, se ve precioso todo esto. Y nos habla de eritrocitos jóvenes. Ahora vamos con el eritrocito. Vamos a hablar en la siguiente entrega del eritrocito, sin embargo estas son características muy clásicas. El tamaño es de 6.7 a 7.7 micrómetros, tiene una gran capacidad de deformarse. Se observan como una diana, por así decirlo, el centro más claro que tiene que ver con esta coloración central que nos habla de este proceso de biconcavidad. La reacción eosinófila por la eosina es intensa debido a que la proteína que está predominando es la hemoglobina y dijimos que la hemoglobina es básica. La hemoglobina básica atrae lo ácido. Podemos decir entonces que es acidófila, pero en este caso estamos hablando de la eosina, ¿no? Y como atrae a la eosina en esta tinción se le llama eosinófilo, no te confundas. O sea, si por ejemplo hablamos de una persona que le gustan mucho las hamburguesas, es hamburgercilófilo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un área pálida que se suele conocer como área de palidez central, que es esta, y ocupa menos de la tercera parte. La vida útil es de 100 a 120 días en la microcirculación capilar. ¿Y por qué vive solamente de 100 a 120 días? Porque ya no tiene núcleo. Tiene una vida limitada. Ya no hay quien dirija la síntesis de proteínas. La maquinaria con la que se quedó es la que va a proteger al eritrocito tanto de oxidantes, el metabolismo, todo. Pero llega un momento en el que todos esos componentes se van a agotar. Y es momento de que el eritrocito se reúna con su creador, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer que un eritrocito solamente vive 120 días porque
En la determinación de hemoglobina glucosilada, cuando nosotros hacemos este examen, bueno, no lo hacemos, lo mandamos a hacer, nos habla del comportamiento del paciente de 3 meses antes. Entonces, recuerda, en diabetes, la hemoglobina glucosilada te dice la verdad. Los niños, los borrachos. Y la hemoglobina glucosilada no te van a mentir. Ya para terminar, hacemos lo siguiente. Célula tallo, célula madre, célula formadora de colonias GenMeg, que esta también es célula madre, la unidad de estallido eritroide, la unidad eritroide formadora de colonias, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, que se ve más azul que el anterior, el policromatófilo, que es el que se ve gris, el ortocromático, que es el núcleo picnótico, el reticulocito y el eritrocito, ¿no? El ortocromático exhibe una tinción más rosita, más naranja, que nos habla de acidofilia o eosinofilia. El reticulocito, que digo, no existe normalmente en sangre periférica, tiene que hacerse un proceso de tratamiento con azul de cresilo brillante en laboratorio. Y aquí está. Proeritroblasto grande, núcleo redondo, eritroblasto basófilo más pequeño y tiene una tinción azul más intensa a nivel de citoplasma. Pueden verse nucleolos, pero lo ideal es que ya no. El policromatófilo observa, a diferencia de los dos anteriores, se ve gris. Aquí ya no deben existir nucleolos. El ortocromático ya se ve más naranja con un núcleo picnótico. El eritrocito, observa que aquí le llama el autor policromatófilo. ¿Por qué? Porque pues no existen los reticulocitos, ¿no? Entonces se le llama eritroblasto policromatófilo y al final tenemos a los eritrocitos. El 5 al 10 de los eritrocitos mueren antes de completar su proceso madurativo, lo que se conoce como eritropoiesis ineficaz fisiológica. Te decía entonces, progenitores son 3, la GenMeg, la de estallido y la unidad eritroide formadora de colonias. Y los precursores son 6. ¿Cuáles son los precursores? Son estos: proeritroblasto, basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y eritrocito como tal. Pregunta de examen. Un proeritroblasto es capaz de dar origen a 16 eritrocitos. Y eso es todo lo que tienes que saber de eritropoiesis. Dale like y suscríbete. Espero que te haya gustado. Hasta luego.